De nueva cuenta, les doy la más cordial bienvenida a este su curso de Derecho Civil 3. Ya pasó un cuatrimestre desde que tuvimos nuestra primera materia, correspondiente a Derecho Civil 1. En esta ocasión nos toca lo que corresponde a obligaciones y sus características. Vamos a ver contratos, vamos a ver todo lo relacionado con el vínculo existente entre derechos de personas. Es decir, cómo las acciones del ser humano en un momento dado dan pauta para que la esfera jurídica de una persona se vea afectada por el actuar de otra, o bien por la necesidad de uno. Bien, el procedimiento de nuestra clase, de aquí a que termine nuestro cuatrimestre, va a ser de la siguiente manera. Previo a la clase, les daré instrucciones para precisar a través de un grupo de WhatsApp qué temas se van a ver y cómo se van a ver. Como ya les dije en el anterior video, la asistencia se realizará a través de la plataforma de la universidad. Ellos hicieron dentro del módulo un foro que se llama pase de asistencia o pase de lista. La verdad no me acuerdo. En ella van a poner un mensaje o van a agregar un mensaje con su nombre, y en el mensaje hay que poner la palabra presente. De acuerdo a lo que me dijeron, supuestamente al momento de mandar el mensaje queda registrado la hora en que ustedes mandaron el mensaje, y por consiguiente se señalará a qué hora fue. Por ejemplo, si lo ponen mañana, bueno, en este caso hoy, a las 8:01, ya va a quedar registrado. Posteriormente, el desarrollo de la clase va a ser la presentación de un video. Va a ser así porque para mí me da control, como ya le dije en el otro video, de los temas. Si nos esperamos a que todos se encuentren en Zoom, el tiempo de irlos agregando va a reducir mis posibilidades de entregarles el tema completo. Y lo que yo quiero es que se abarque lo más posible, obviamente con atención, a las posibilidades de la materia, y que ustedes como alumnos no pierdan la posibilidad de escuchar el contenido completo del tema. Y si tienen alguna duda, aquí les puse que posterior al video se van a atender dudas y comentarios. Yo voy a mandarles directamente, cuando empiece la clase, un link con la reunión. Va a ser desde las 8 a las 8:50. Yo voy a tener activo la videoconferencia. No va a implicar de que la clase sea en Zoom durante todos esos 8:50, perdón, esos 50 minutos. La clase va a estar focalizada en el video, y así como voy a estar con ustedes resolviéndoles dudas a través de WhatsApp, también ustedes pueden entrar al link que les voy a pasar y hablarlo, las dudas que se vayan generando, y resolverlos en tiempo real. Asimismo, en la plataforma voy a estar agregando actividades. La primera actividad que les voy a presentar es el reporte de lectura. Ahorita todavía no se encuentra arriba esa actividad, pero en el transcurso de este día ya va a estar habilitada. Asimismo, les voy a estar poniendo durante cada clase una actividad la cual van a tener que resolver, o la pueden resolver en ese momento, y tendrán hasta el viernes, o sea, es decir, un día antes de la siguiente clase, para poderlo responder. Y al final de toda nuestra clase lo voy a dar por concluido en el chat de control. ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación? Si se acuerdan, en el cuatrimestre que les di clase, generalmente les pedía que elaboraran un reporte de lectura. Pues en esta ocasión no será la excepción. Asimismo, voy a pedirles su participación y actividades en la plataforma. Y por último, vamos a tener nuestros exámenes parciales. Va a ser uno final y 2 parciales. Al final, los porcentajes van a ser los siguientes. Los reportes de lectura va a ser el 10%, la participación
en clase y asistencia, fíjense, son el 40%. Y en lo que respecta a los exámenes parciales, serán 2 parciales. Cada uno va a ser el 15%, sumados son el 30%, y un examen final del 20%. El examen final no va a ser acumulativo y como pasó en el cuatrimestre pasado, también va a ser, yo les voy a entregar una guía en la cual ustedes van a estudiar y les voy a aplicar a partir de esa guía el examen. En cuanto al reporte de lectura, estas son las características que quiero que por favor lo tomen en cuenta. Van a ser subidos a la actividad que se establezca en la plataforma de la universidad. En cuanto al formato, va a ser de 1 a 3 páginas como máximo. Fuente Arial 11. Por favor, necesito que tenga portada. Es título de la lectura, nombre del alumna o alumno, grado y grupo. Los párrafos no pueden ser más de 10 renglones. Tomo como ejemplo esta diapositiva. Si se fijan, tiene 10 renglones exactos. Eso quiere decir que cada párrafo que utilicen van a tener como máximo 10 renglones. Texto justificado y el documento va a ser en PDF. Como quiera, de lo contrario, en la plataforma no les va a permitir otro tipo de archivo. En cuanto al contenido, tienen que ser por lo menos 2 o más párrafos con la síntesis de la lectura, sin faltas de ortografía y por favor un párrafo de conclusión. Van a poner ahí un párrafo en donde diga conclusión y ustedes van a señalar si les gustó, no les gustó y por qué no les gustó la lectura. Esto se lo estoy poniendo así y lo voy a estar revisando. Si falta alguno de estos puntos, va a estar disminuyendo su calificación en este reporte. Por favor, ténganlo en cuenta. Esto ya va a estar soportado en la página de internet, bueno, en este caso la plataforma, y con ello ustedes van a comprobar que cumplieron con los requisitos y, contrario censo, yo puedo comprobar de que ustedes no lo cumplieron. Repito, y sobre advertencia no hay engaño. Con que cumplan todos y cada uno de estos requisitos será más que suficiente para que tengan un 10. En cuanto a la lectura, va a ser una muy sencilla y se estará entregando el día del examen o del primer parcial. ¿Ok? El libro se llama ¿Qué es una constitución? De Ferdinand Lassalle. El libro va a estar en la plataforma, repito, si ahorita no lo encuentran, lo más probable es de que en mediodía o en transcurso del día va a estar ya activada en la plataforma. Pues bien, comencemos con el objetivo general del curso, ya que este es el eje que vamos a encaminarnos para terminar nuestro cuatrimestre. Aquí vamos a conocer la importancia de las obligaciones desde su significado etimológico. Conoceremos la raíz de la palabra, identificaremos los elementos principales los cuales la integran, se reconocerá cuáles son los efectos comunes de una obligación y las consecuencias que trae aparejado cuando no se cumplen, con lo señalado entre las partes. Veremos la consignación y ejecución forzosa de las obligaciones y por último conoceremos las formas de transmisión, la modificación y extinción de estas obligaciones. En este caso, veremos el elemento o el documento por excelencia de las obligaciones, que lo es los contratos. Empezando con la definición, siempre me gusta ver lo que es la fuente original. Y esto, etimológicamente, la palabra obligación viene del latín obligatio y esta de obligare, que es la conjunción de dos palabras, la de ob, que implica alrededor, y ligare, de ligar o atar, palabra muy común en nuestro lenguaje. Esto significa ligadura, sujeción física y por traslación al lenguaje jurídico, una sujeción moral. En la primera etapa del derecho romano, el deudor comprometía su propio cuerpo, imagínense, y este era el objeto de la obligación, puesto que el acreedor podía apoderarse de él y venderlo como esclavo. Es decir, qué tan importante era la palabra en aquel momento que incluso si existía alguna deuda y esta persona no pagaba, tenía
la responsabilidad de entregarse a su acreedor para cumplir con sus obligaciones. Con el tiempo, la obligación recaería sobre el patrimonio y no sobre la persona del deudor. Obviamente hubo cambios muy radicales en donde ya no se iban con la persona como tal. Obviamente, todo lo que tuviera a su alrededor, como derechos u objetos, se le serían retirados para poder pagar algún tipo de deuda. Esta característica incluso está en la Constitución. Si se fijan, dice que nadie podrá ser metido a la cárcel por obligaciones meramente civiles. Repito, es la trascendencia de esta característica romana. Posteriormente, si por alguna razón alguien debía algo, lo metían a la cárcel. Pero la lógica era de que, pues si estaba en la cárcel, ¿cómo iba a poder pagar? ¿O cómo iba a realizar alguna actividad para poder realizar el pago? En cuanto a los elementos de la obligación, primero vamos a encontrarnos con los sujetos. Y es que en la relación obligatoria siempre se va a componer de dos partes, una activa y pasiva, que en este caso será integrada por dos sujetos. Cuando hablamos de una parte activa, estamos hablando de el acreedor, el titular del crédito que tiene poder jurídico de exigir el cumplimiento de la prestación. En cuanto a la parte pasiva, se encuentra el sujeto pasivo, valga la redundancia, obligado o deudor. Es aquel sobre quien recae el deber de prestación y la responsabilidad en caso de incumplimiento. En toda obligación ha de haber como mínimo dos partes. Sí, no puede haber una persona que a sí mismo se deba algo. Aunque en derecho técnicamente sí se podría hacer, pero después lo vamos a ver. No quiero confundirlos, pero en principio de cuentas no pueden ser acreedor y deudor al mismo tiempo. Pero cada una de ellas puede estar integrada por una pluralidad de personas, lo que da lugar a los fenómenos de la solidaridad o de la mancomunidad. ¿A qué se refiere esto? Ustedes, supongamos de que cada uno, bueno, no cada uno de ustedes, mejor dicho, todos ustedes me piden prestado para, no sé, para empezar a ver lo de su graduación. Entonces me dicen a mí, oiga profesor, necesitamos este dinero y pues si nos puede prestar. Y yo como soy muy generoso, se los presto. Si se fijan, todos ustedes como grupo me van a deber a mí. Existen dos partes, una parte que es la deudora y una parte que es la activa o el acreedor. Entonces, ya existe aquí el binomio, sin embargo, dentro de la parte pasiva se complementará o se estará integrada por todos ustedes. Asimismo, en principio puede ser sujeto de la obligación todo sujeto, valga la redundancia, de derecho que se encuentre en condiciones de ser titular de un crédito. Es decir, todas las personas que puedan ejercer sus derechos, en contraposición, pueden ser sujetos de obligaciones. Lo que sí es importante aquí es de que los sujetos de la obligación deben ser determinados, ya que en algún procedimiento, ya sea civil o mercantil, no se estará en un juicio como tal si no existiera a alguien que se le pueda imputar alguna deuda. En lo que se refiere al objeto de la obligación, la doctrina discrepa respecto a cuál sea ese objeto. Para algunos autores, objeto de la obligación son las cosas o los servicios que recae el deber del deudor. Es decir, ¿para qué hacemos un contrato si no tenemos alguna prestación o algún objeto, alguna mercancía, ya sea un bien mueble o bien también puede ser una casa, la prestación de un servicio? Ahí es donde va a recaer el objeto de la obligación. Para otros, y la que hoy tiende a imperar, es la que considera como objeto de la obligación la prestación como tal, la acción o el comportamiento a que el vínculo obligatorio sujeta al deudor y que tiene derecho a exigirle el acreedor. Y como este comportamiento a su vez se refiere a cosas, servicios
o abstención, perdón, que vienen a ser el objeto de la prestación. Pero cualquiera de los dos conceptos es correcto. Otro de los elementos de la obligación es la relación jurídica, que es el vínculo, es el nexo que liga a una persona con otra y que engloba el débito o deuda o deber de prestación y el crédito o derecho del acreedor a exigir el cumplimiento. Asimismo, incluye la responsabilidad del deudor frente a la existencia del poder del acreedor de dirigirse contra el patrimonio de aquel. Una de las características de la relación jurídica dentro de la obligación es que ustedes a lo mejor no conocen a la persona a quien se le está adeudando, pero a través de mecanismos de derecho pueden llegar a tener ese vínculo. Un claro ejemplo es en materia mercantil, cuando un pagaré es endosado. Si se fijan, cuando se endosa pueden ser 2 o 3 o 4 veces ese endoso, y a lo mejor quien ya es el tenedor de ese pagaré, a lo mejor implica que no conoce, a lo mejor es de otro estado, a lo mejor es un empresario que por el destino obtuvo ese pagaré y puede llegar a la casa del deudor y exigirle el pago de ese título. Luego entonces, la razón de la obligación es el poder de exigir y del deber realizar la prestación ponderada por el ordenamiento. Si en la ley señala que una conducta que realicen las personas implica un vínculo o una relación jurídica, se entenderá como una obligación. En materia civil, si se casan, tienen un vínculo matrimonial. El hecho de tener un hijo, hay un vínculo familiar. Si alguien destruye algún bien suyo o que se encuentre en su esfera jurídica, aquí hay una responsabilidad patrimonial. Y lo más importante, todo esto se encuentra regulado en las normas de nuestro sistema mexicano, nuestro sistema jurídico, la cual hace las conexiones para decir quién debe y quién no debe. Esto a través del tiempo se ha venido perfeccionando. Repito, estamos hablando, el ejemplo más claro fue el de Roma y estamos ya en el año 2020. Siguiendo con el plan de estudios, ahora vamos a ver lo que son las obligaciones reales. La obligación real es la necesidad del deudor de ejecutar un acto positivo, exclusivamente en la razón y en la medida de una cosa que posee. Dicha obligación se transmite ipso iure o por virtud del derecho. Esto a los tenedores sucesivos de la cosa sin que en ningún caso se transformen, sea en derechos reales, sean en obligaciones personales. El sujeto pasivo es el obligado, es forzosamente aquel que posee o ejerce derechos sobre una cosa. Y al tener ese bien, tiene además una obligación o gravamen que obra como carga sobre este y acompaña a la cosa a donde vaya mientras no sea liberada, y se extingue si ella desaparece. Quien tenga la cosa tiene la obligación. El claro ejemplo sería una hipoteca. Cuando tiene un terreno, alguna deuda o está en garantía la deuda de una persona a través por ese terreno, si esta persona la vende con todo y el gravamen, quien compró ese terreno ya está obligado a pagar esa hipoteca. Y si a su vez se lo vende a otra persona, esa otra persona tendrá la obligación, ya que sigue teniendo ese bien inmueble, la hipoteca, tiene la garantía. Lo que se está persiguiendo es la deuda que está inscrita, por decirlo de una manera, en el bien inmueble. Y será solo hasta que se pague esa deuda cuando se libere de esa situación. Las características de las obligaciones reales son las siguientes.
El objeto del derecho real es la cosa, como ya lo he explicado repetidamente, que puede ser una finca, un usufructo o una hipoteca. El titular del derecho real ejerce de forma directa e inmediata el señorío sobre la cosa. Es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera con mis objetos, los bienes muebles o los bienes inmuebles. Yo puedo prestarlos, yo puedo destruirlos, porque yo tengo la posesión y la propiedad de estos bienes. A excepción de determinados derechos sobre bienes incorporales, el objeto sobre el que se ejerce el poder de dominio es tangible y se puede percibir inmediatamente por los sentidos. En efecto, cualquier bien inmueble tiene que ser visible. Ustedes pueden tener una laptop, pueden tener una silla, una mesa, y lo pueden percibir con cualquiera de los sentidos. El poder sobre la cosa se realiza de forma directa, ya sea de forma total, cuando solo una persona puede ejercitar todas las facultades inherentes a la dominación de la cosa, o parcial, cuando varias personas ejercitan facultades sobre el mismo bien de forma simultánea y compatible. Un ejemplo son los condominios o algún otro bien mueble en el que cualquier persona, bueno, no cualquier persona, sino que varias personas puedan ejercer o puedan calificarse como propietarias. Dentro de las clases de obligaciones reales, vamos a encontrarnos con 4. Según Rogina Villegas, existen obligaciones reales como correlativas de los derechos de aprovechamiento o de garantía de igual naturaleza. Se trata de deberes impuestos al propietario poseedor en concepto de dueño de la cosa afectada por esos derechos reales, frente al titular de los mismos. Por ejemplo, yo puedo tener una casa, pero la puedo prestar tengo la posibilidad de mandarle el derecho de usufructo a otra persona. Si se fijan, yo soy el dueño, pero quien lo está disfrutando, por decirlo de una manera, más sencilla, otra persona lo está disfrutando, viviendo en esa casa, porque así se estableció la obligación. Otra clase de obligaciones reales son las obligaciones impuestas al propietario por virtud de la vecindad o colindancia. Por ejemplo, en los condominios existe la obligación del propietario de abstenerse de realizar actos en perjuicio de otras personas. Bueno, no solamente en los condominios, sino también en el fraccionamiento. En sus trabajos de explotación industrial, el propietario está obligado a abstenerse de todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. No sé si conozcan esta, es la obligación de deslindar y amojonar. Es decir, limitar los terrenos en una área en particular. Generalmente lo que se hacen es poner eh, algunas estacas o muchas veces siembran árboles y aunque suene muy curioso, las mojoneras es precisamente eso, a través eh, de esta situación, dar unas limitaciones a ciertas áreas. Si se fijan, el hecho de que tengan algún bien, nada más por el simple hecho de tenerlo, existen ciertas obligaciones nada más para tenerlas. Ojo, no siempre implican algún gasto o algún esfuerzo de la persona. Pero cuando el simple hecho de utilizar estos bienes empiecen a afectar a unos terceros, allí es donde empieza a haber otro tipo de obligaciones. Otra clase de obligaciones son las impuestas al propietario por virtud del condominio en diferentes casos. Como ejemplo está el muro medianero, la zanja o seto común y casos en los cuales los diferentes pisos de una casa pertenecen a distintas personas, lo que son los departamentos. Y esto corresponde a los patios, corredores, escaleras, sótanos, azoteas, paredes, maestras, servicios de agua y drenaje. Por último, nos encontramos con las obligaciones reales impuestas al titular de los derechos de aprovechamiento o de garantía y en beneficio del propietario de la cosa objeto del gravamen. Por ejemplo, la obligación del usufructuario de cosa mueble de restituirla al fin del usufructo en el estado en que se halle.
respondiendo solamente de aquellas pérdidas o deterioro que provengan de dolo o culpa. Si yo le presto a alguien un carro para que lo esté manejando durante un determinado tiempo, un año o 2 años, yo como dueño, yo tengo el conocimiento de que ese auto va a tener un cierto desgaste, por lo cual acepto o tomo conocimiento de que tarde o temprano me lo va a entregar con ciertas cosas. El problema sería de que no me lo regresara o bien que tuviera algún tipo de pérdida o de daño estructural. Pues bien, hasta aquí va a ser la clase del día de hoy. Quienes tengan alguna duda, algún comentario, ya tienen en el grupo de WhatsApp el enlace de Zoom, aunque también en el propio grupo de WhatsApp pueden realizarme sus comentarios. Y ahora sí, ya nomás para terminar, la actividad a que me refería corresponde a algunas preguntas de control. Es decir, ustedes cuando vean este video, una vez que concluyan, pues ya van a tener el conocimiento de las preguntas que les voy a hacer. Suben el documento y con eso van a tener su participación del día de hoy. Recuerden que la asistencia y las participaciones que les estoy refiriendo valen el 40% de su calificación final. Y pues sería todo por el momento. Muchísimas gracias.